Vamos a recordar algunos aspectos importantes de la enseñanza de hace 8 días para que podamos recapitular, los que no la escucharon se puedan adelantar un poco y entender esta segunda parte, podamos avanzar en la segunda parte de este mensaje. Estuvimos estudiando acerca de un episodio muy interesante que le aconteció a un rey de la antigüedad. ¿Y este rey era quién? ¿Recuerdan el nombre? El rey Ezequías. ¿Que era rey de dónde? Era rey de Judá. Y vimos a través de esa historia cómo en un día normal le sucedieron situaciones inesperadas, ¿cierto? Súper inesperadas, que de una u otra manera desestabilizaron su vida, la de su entorno y la de toda una nación entera. Vimos cómo el rey Sennacherib se había levantado con gran ímpetu para desafiarlo a él, a todas sus tropas, y tenía como propósito intimidar con sus palabras al pueblo de Dios. Él abiertamente les estaba declarando ¿qué? La guerra, ¿cierto? Él estaba declarando una guerra abierta. Y trasladándolo a nuestros días, podemos asemejarlo a como si en un día X la noticia, el boom fuera alerta RCN, alerta Caracol, Estados Unidos acaba de declararle la guerra a Colombia. ¿Cómo quedamos nosotros? O Rusia le declaró la guerra a Colombia, o Japón, o China, ¿cierto? De esa manera, de esa desproporción, era lo que estaba sucediendo acá. Siria, una nación poderosa que ya había conquistado muchas naciones y había arrasado muchos territorios a su paso, se había levantado para declararle la guerra a un pequeño pueblo, a una pequeña nación que se llamaba Judá. Y él empieza a desatar un poco de palabras blasfemas. ¿Por qué? Porque no solamente intimida al pueblo de Dios, sino que lleva a que ellos duden del poder, de la protección de Dios sobre sus vidas. Y más allá de la complejidad que significaba esto, veíamos cómo nosotros en nuestra vida cotidiana también enfrentamos situaciones inesperadas, ¿cierto? Y veíamos como de pronto el que se nos rayamos el carro, ¿cierto? Un día X rayamos el carro. O una situación más difícil, don Eduardo se ríe. Otra situación más difícil pudiese ser un diagnóstico médico que nos dictamina una enfermedad degenerativa, ¿cierto? Son diferentes situaciones, una más compleja que la otra, una más desafiante, pero al fin y al cabo, más allá, como les decía yo, de la complejidad de esos días inesperados con los que muchas veces nos toca lidiar en nuestra vida, hay algo importante, y es que esos días inesperados, en esos días inesperados hay dos mensajes que quieren hacer eco en nuestras mentes. Y uno de esos mensajes proviene de una persona que quiere matarnos, hurtarnos y destruirnos. ¿Quién es esa persona? El enemigo. Y él por años le ha funcionado un arma letal para destruir, o más que destruir, descomponer y hacer dudar al pueblo del Señor de su estatus y de las promesas del Señor. ¿Cómo se llamaba esa arma que estudiábamos hace 8 días? El temor, claro, ese fue como el tema que del cual estuvimos aprendiendo hace 8 días, del temor. Y vimos que el temor es la fe negativa que el enemigo busca vendernos, que busca que le compremos. ¿Y por qué decíamos que fe negativa? ¿Cuál es el significado de la palabra fe? La palabra fe nos habla que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace el temor? Sí, nos lleva a ver un futuro incierto, un futuro abrumador, un futuro gris, un panorama desolador en esos días inesperados, ¿cierto? El temor, también aprendíamos hace 8 días a través de Proverbios 29-25, que puede verse reflejado cuando tememos a los hombres, cuando tememos a nuestro jefe, cuando tememos de pronto a un familiar o una persona que está ejerciendo
una influencia negativa en nuestras vidas, que de una u otra manera logra descomponernos con sus palabras. Y veíamos cómo el temor al hombre, ¿qué hace? Pone lazo, nos limita, nos acondiciona, ¿cierto? Pero ¿qué decía ese proverbio? Pero el que confía en el Señor será exaltado. También aprendíamos que el temor es una creencia, es una presunción o una sospecha a un daño futuro. Pero algo impactante acerca del temor es que es una creencia, algo que escuché, una voz que escuché, una mentira que trajo el enemigo, un pensamiento al que yo le di crédito y convertí en una verdad, ¿verdad? Por eso el título de la charla de hace 8 días, mentiras verdaderas. Él a través de mentiras nos vende una idea incorrecta acerca de quién es Dios, ¿cierto? Nos hace dudar de su benevolencia, de su benignidad hacia nosotros, distorsiona lo que pensamos Dios quiere hacer en nuestras vidas y es una forma a través de cómo una mentira se puede volver una verdad en mi vida. También aprendíamos el lugar donde se originó el temor. ¿Dónde se originó el temor? En el Edén, ¿cierto? En el lugar donde se desprendieron muchos de los males de la humanidad. Y veíamos cómo la voz del enemigo, precisamente en esa primera pareja, buscó distorsionar la imagen de Dios. Con que Dios os ha dicho, les estaba prometiendo una sabiduría que ellos ya tenían. El Señor ya los había rodeado de sabiduría, pero les estaba prometiendo sabiduría. Y con el temor viene un enemigo también, acompañado con ese temor, que se llama culpa. Y fue lo que sucedió en el huerto. Por eso encontramos que cuando la pareja desobedece al Señor, fruto de creerse una mentira, entonces ellos lo que buscaron hacer fue ocultarse, apartarse del Señor, porque a eso nos lleva el temor, a pensar que como le fallamos al Señor, ya no hay nueva oportunidad para nosotros y eso nos lleva a escondernos. Algo que hablábamos con mi esposo es cómo, aunque el hombre y la mujer se escondieron, ¿quién fue el que los fue a buscar? El Señor. Él nunca es infiel, Él permanece fiel. Aunque nosotros nos escondamos, Él siempre va a nuestro encuentro. Es más, si hoy todos los que estamos en este lugar, estamos en esta iglesia y estamos abriendo nuestro corazón para descubrir su palabra, no fue por nuestra iniciativa. Fue porque Él nos buscó. Fue porque Él plantó ese deseo en nuestro corazón y pues de una u otra manera nosotros buscamos atender a ese llamado, pero Él siempre permaneció. Pero el temor que quiere traer, que nosotros nos escondamos de la presencia del Señor. Y eso, lo veíamos, fue precisamente el arma que utilizó Sennacherib para engañar al pueblo de Dios. ¿Recuerdan que les dijo, ustedes creen que yo he venido a este lugar por mi propia cuenta? No, yo he venido a este lugar porque yo voy a ejecutar el juicio de Dios sobre la vida de ustedes. Yo he venido a desatar un plan de destrucción que no viene por mi propia cuenta, sino viene en el nombre del Señor. Fíjense lo engañador que es el enemigo, que quiere hacernos pensar que todo lo malo que nos sucede o que las maldiciones que en algún momento tocaron nuestra vida fue y nació en el corazón del Señor. Y estas palabras no eran verdad, no eran la realidad del Señor. Pero la otra voz que también quiere hablarnos en esas situaciones inesperadas es la voz de ¿quién? Es la voz de Dios. Las situaciones inesperadas son una perfecta oportunidad. ¿Para qué? Para ver a Dios actuando a mi favor, para que mi medida de fe crezca. Y aprendíamos hace 8 días cómo todos sin excepción tenemos una medida de fe que el Señor plantó en nuestro corazón. Pero como a través de ciertas dificultades esa medida de fe puede crecer si yo decido abrir mis oídos y centrar mi mirada en el Señor Jesús. Mi carácter se fortalece en medio de ese tiempo inesperado a través de la paciencia. También nos dice la Biblia que a través de las situaciones inesperadas podemos recibir peso de gloria y que esas situaciones inesperadas tienen un tiempo, ¿cierto? Dice, porque esta leve tribulación, los tiempos de dificultad son leves en comparación a todo lo que el Señor
produce en nuestros corazones en ese tiempo de dificultad. Pero algo importante, querida familia ON, es que en esos días inesperados donde las cosas se salen de nuestro control y de nuestro dominio, es importante que nosotros seamos selectivos en el tipo de voces que queremos escuchar. Hay voces que hacen que la voz de Dios crezca dentro de nuestro corazón. Por eso es importante que haya espacios de oración en esos días inesperados, que abramos nuestra mente y nuestro corazón a la palabra, que propiciemos espacios como estos en los cuales nosotros recibimos esa palabra, ¿cierto? Y que seamos selectivos en desechar aquellas voces que quieren desalentarnos, que quieren atemorizarnos, que quieren traer culpa, temor sobre nuestras vidas. Los mensajes que escucho de personas nunca deben dejar en mi vida vestigios de culpa. Nunca puedes salir de este lugar con vestigios de culpa, ni de temor, y mucho menos los mensajes que escuches deben incitarte de alguna manera a pecar. Perdón, un segundo, me va a tocar retirarme el aretico para no hacerles aquí concierto con este arete. Ya, listo. Y tenemos que ser selectivos en esas voces. Y desafortunadamente esas voces que traen temor, que traen culpabilidad o que nos incitan a pecar, muchas veces pueden estar en personas cercanas. Mire la persona que está a su lado, no mentiras. Pero a veces hay personas que se dejan usar como instrumento del enemigo para hablar todo el tiempo de negativismo. ¿Se han visto? Esa gente que todo el tiempo le está dando crédito a las noticias y está hablando mal del gobierno y está quejándose por la situación del país y está criticando y está murmurando y todo el tiempo le da fuerza a la enfermedad. ¿Se han escuchado? ¿Y qué hay que hacer con esas voces? Dios nos ha dado una posición de autoridad. Yo tengo que entrar a hablar con esa persona y corregir si su pensamiento es incorrecto, ¿cierto? Pero si la persona es cerquita, ¿qué hago? Señor, ten misericordia de ella, ¿cierto? Si la persona es cerca y si esa persona de alguna manera influye sobre mi vida, entonces es bueno a veces tomar distancia, ¿cierto? A veces es bueno distanciarnos de esas personas que generan en nuestro corazón temor, ¿cierto? Que murmuran, que critican, ¿cierto? O esas personas que traen desánimo. Tenemos que ser selectivos y especialmente en esos tiempos en los cuales estamos pasando por días inesperados. Amén. Hasta ahí quedamos todos adelantados, ¿cierto? Adelantada la lección de hace 8 días. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de esta conferencia y es que hoy vamos a ver herramientas prácticas para ser libres del temor y caminar en victoria sobre nuestro adversario. ¿Sí quieren aprenderlo? Amén. Ok. Estudiamos hace 8 días Isaías 36, donde conocimos toda esta historia que acabo de contarles. Pero en Isaías 37 el panorama cambia. La historia se revierte. ¿Qué ocurre? Solamente se las voy a contar porque no es el énfasis, no es en el capítulo en el que voy a enfatizar. En Isaías capítulo 37 ocurre algo bien especial. Resulta que cuando el pueblo escucha esas palabras, pues obviamente todos se atemorizaron. Acuérdense de la proporción del enemigo que estaban enfrentando. Y todos estaban así súper tristes. Y Ezequías hizo algo. El gran líder Ezequías, el gran líder del pueblo de Judá, decide ir al templo. Y en el templo entonces pone sus recibos, sus saldos en rojo, pone los diagnósticos de la enfermedad y pone todas las noticias desfavorables. Las pone en la presencia del Señor y en presencia del Señor se desahoga, que es lo que deberíamos hacer todos cuando pasamos días de aflicción, ¿cierto? Antes de ir a contarle al fulano, al sutano, de llamar a X persona para que venga a ayudarme o para desahogarme, la primera persona a la que deberíamos acudir en tiempos de dificultad es al Señor y a Él llevarle toda el acta de malas noticias que quieren destruir nuestra fe o que quieren levantarse para hacernos dudar de su amor hacia nosotros. Y eso es lo que hace Ezequías. Va de manera desconsolada, abre su corazón delante del Señor, pero después de que ora, busca la voz del profeta.
manda a llamar a Isaías y pide al pueblo, pide a sus funcionarios que expongan lo que estaba pasando, la situación, cómo este rey Sennacherib se había levantado con palabras amenazantes, desafiantes, cómo ese hombre se había levantado para intimidar y hacer dudar a todo el pueblo de las promesas que ellos habían recibido de parte del Señor. ¿Saben algo tan bonito que ocurrió? Cuando el Señor se levanta para hacerte dudar del poder del Señor, cuando el enemigo quiere traer culpabilidad sobre tu vida, ¿saben algo que pasa? Que el Señor se lo toma personal. El Señor ya no ve una afrenta hacia tu persona, sino que el Señor ya lo ve como una afrenta hacia su propio nombre. ¿Por qué? Pensemos en lo siguiente. Si el Dios el Padre nos ama tanto que envió a su Hijo unigénito a morir por nuestros pecados, esa es la muestra mayor de su grande amor hacia nosotros. Y busca que nosotros le creamos y a través del sacrificio de su Hijo nos otorgó bendiciones. ¿Cómo va a tolerar el Señor que el enemigo quiera venirnos a hacer dudar del poder de la sangre que hay en su Hijo? Del poder de redentor, del poder milagroso, del poder sanador que opera en esa sangre. Entonces ya el Señor no se toma eso como una afrenta simplemente hacia nosotros, sino a su propio nombre. Porque el enemigo quiere hacernos dudar de una u otra manera, ridiculizar el nombre del Señor y ponernos en duda frente a nuestra relación con Él. Entonces, cuando Isaías viene con esa palabra al pueblo, Isaías dice, porque se ha levantado con palabras, ¿cómo fue que la palabra que les dije? La palabra, utiliza una palabra, él dice, se ha levantado con palabras blasfemas. Blasfemas es la palabra. Se ha levantado con palabras blasfemas porque aquí ya no solamente está hablando de Ezequías y de su pueblo, sino que está hablando de la bondad y de la benevolencia del Señor. Y eso es algo en lo cual Dios interviene, entra a intervenir y el Señor entra a protegernos. Y bueno, para resumirles un poquito la historia de lo que ocurre en ese pasaje, resulta que el Señor se levanta indignado y empieza a lanzar palabras de juicio sobre Sennacherib y sobre todo su ejército impetuoso. Y el Señor dice, ustedes van a sembrar y van a comer de lo suyo, no tengan temor, todo lo que prometí que iba a hacer con ustedes se cumplirá. ¿Y qué ocurrió? De manera inesperada también, resulta que al Sennacherib se le levantaron enemigos de la nada que empezaron a atacarlo. Y fue la manera en cómo Dios desvió la atención del Sennacherib de Judá y tuvo que empezar a enfrentar esos enemigos. ¿Saben cómo murió el Sennacherib? Este rey Sennacherib tenía una familia preciosa. Sus hijos una vez se levantaron y lo mataron. O sea, tenía una familia bien especial. Bueno, una familia típica de esos emperadores locos, ¿cierto? Cuando uno escucha a los emperadores romanos, muchos de los que murieron porque alguno de sus hijos o su mujer lo envenenaron, lo mataron. Y fue como murió. O sea, el pueblo no tuvo ni siquiera que ir a la guerra. El Señor se encargó de levantar tal confusión que fueron destruidos. Porque se estaban metiendo no solamente con su pueblo amado, sino también con su nombre. Pero en el Nuevo Testamento, después de que Cristo Jesús pisa la tierra, nos deja herramientas súper claves para que nosotros podamos vencer de manera permanente, de manera continua a nuestro adversario. Y hoy voy a hablarle de 5 herramientas a través de las cuales usted va a poder exterminar el temor de su vida, pero también va a poder caminar en victoria. Y la primera herramienta que nos dejó Cristo Jesús fue su propio nombre. A través de su nombre tenemos un gran poder para vencer a nuestro adversario. Y antes de citarle los textos bíblicos a través de los cuales el nombre de Jesús nos da ese poder para enfrentar al adversario, quiero hablarles un poquito acerca de una historia personal. Mi papá, él ya murió hace aproximadamente, ¿cuántos años tienes tú, Gaby? 17 años, él murió hace 17 años. ¿Cuántos cumpliste? Hace 17 años murió mi papá. Como todo ser humano, obviamente pues
tenía sus defectos, tenía sus fallas, pero hoy no quiero compartirle ninguno de sus defectos, hoy quiero contarles acerca de unas virtudes muy bonitas que él tenía. Mi papá en el comercio con sus amigos y familiares era conocido, Hernán Rodríguez en el comercio es conocido como un hombre de palabra. Lo que él dice, lo hace. Era una persona que cumplía con los tiempos para sus créditos, sus compromisos bancarios. Era un hombre respetado en el mundo comercial y era conocido como un señor, como alguien recto en sus finanzas, transparente. Lo que pedía prestado lo pagaba tanto con créditos como a sus proveedores. Así era conocido el nombre de Hernán Rodríguez, como una persona de palabra, como un buena paga. Aparte de todo eso, era una persona muy generosa. Recuerdo que a mi hermano y a mí nos acostumbraba los días viernes, era el día de nuestra mesada. Era el día de nuestra mesada y papi, antes de que se fuera, papi, hoy es viernes, hoy es viernes. A veces se nos escondía, pero siempre molestando, siempre nos daba nuestra mesada para el día viernes, para nuestros dulces y demás cosas. Y era alguien así súper generoso. Yo recuerdo que en el colegio había unos parlantes, tengo como esas cosas en mi mente, había un parlante a través del cual nos citaban para X reuniones en los salones. Entonces escuchaba la voz de la coordinadora del parlante. Y era muy triste ver que había niñas que eran citadas a la administración y uno ya sabía por qué, porque su papá no había pagado la pensión. Entonces las llamaban y las retenían un ratico allá y por la bendición de Dios nunca tuve que enfrentar eso. O sea, siempre era una de las personas que si los 10 primeros días tenía que pagar el colegio, pues no podía pasarse de ese plazo. Ese era mi papá. Y hace poco hablábamos con mi hermano de una anécdota bonita. Él me contaba que siempre viajábamos los diciembres para Armenia y en una de esas oportunidades que él viajó, mi hermano no quiso viajar, era adolescente, no se había casado, no tenía compromisos. Y él estando en casa, él dijo, no papá, este año no quiero viajar, va. Y le dijo, ok, entonces vamos a hacer algo, va a ir a tal restaurante y usted va a ir a ese restaurante y va a decir, va a ir en mi nombre para que le den desayuno y para que le den almuerzo. Y aparte de todo, pues le dejó dinero para que en la noche comiera hamburguesa, pizza. Así de consentidor era el Señor. Y entonces mi hermano iba, sí, ¿qué más? Bueno, o sea, no sé qué, vengo en nombre del señor Hernán Rodríguez. Ya conocían que era hijo del señor acá, de don Julio César, y le daban su desayuno y le daban su almuerzo. ¿Y por qué lo hacían? Pues porque conocían a mi papá y porque era buena paga. Si era por allá alguien mala paga, pues mijito, yo no conozco a su papá y ahora se acá, no mentiras, no lo conozco y no le van a dar crédito ni nada. Entonces sabía que cuando llegaba mi papá, entonces le dan eso. De igual manera, y aún muchísimo mayor, piensa en esta escena que acabo de contarle de mi papá, que mi hermano en el nombre de mi papá iba a que le dieran desayuno y almuerzo. Ahora nosotros en el nombre de Jesús tenemos acceso a múltiples bendiciones. Amén. Dice Filipenses 2, 9, 10, si lo podemos proyectar en pantalla sería genial, porque hoy vamos a conocer muchísima palabra. Palabras que quiero que ustedes abracen y atesoren en su corazón. Dice, por lo cual Dios también, ¿sí la tenemos? ¿Todavía no? Bueno, anótenlo por ahí, ténganlo presente. Filipenses capítulo 2, perfecto. Versículos 9 al 10 nos dice lo siguiente. Por lo cual Dios también le exaltó ¿hasta dónde? Hasta lo sumo. O sea, Jesús es el top de tops. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué tiene el nombre de Jesús? Tiene una autoridad que no solamente se ejerce en los cielos, sino también en la tierra, y un nombre que es sobre todo nombre. Es decir, que cuando usted invoca y llama el nombre de Jesús, usted está llamando y anunciando un nombre que prevalece sobre cualquier nombre, llámese cielo o llámese tierra. Amén. Juan 14, capítulo 14, versículos 12 al 14, dice lo siguiente. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago,
Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Cómo debemos pedir nosotros? En el nombre del Señor, pero dice algunas cosas. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Ven el beneficio de mencionar, de confesar el nombre de Jesús en nuestras oraciones? ¿Qué señales podremos revelar, manifestar al mundo los hijos de Dios? Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En eso estamos claros, ¿cierto? Solo hay salvación a través del nombre de Jesús. Si resistimos a creer en su nombre, hay condenación, eso está claro. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. ¿Qué ocurrirá? Echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Y esto aquí me impactó bastante porque a veces tendemos a menospreciar un poquito el don de lenguas, pero una de las manifestaciones de que hemos sido sellados por Cristo es nuestro hablar en lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Ustedes creen de verdad que en el tiempo de pandemia más de uno de nosotros no estuvo en contacto con alguien contaminado? Y obvio que sí, a mí también me dio el COVID, pero les aseguro que más fue las veces que me libré de que se me contagiara esa cosa que en realidad de tenerlo. Y muchos tuvimos síntomas más malucos que otros, pero sin lugar a dudas experimentamos el poder sobrenatural del Señor. Y vuelvo y apelo a lo que ocurrió con Julián. Fue muy fuerte lo que vivió, pero finalmente el Señor trajo sanidad y salvación sobre su cuerpo. En el nombre de Jesús vamos a poder echar fuera demonios. Es decir, que si hay personas que están endemoniadas, nosotros podemos orar en contra de ese demonio que está atando a esa persona, ya sea de robo, ya sea de drogadicción. ¿Y que tenemos que creer? Que en el nombre de Jesús será hecho. No podemos dudar ni descalificar el poder que hay en el nombre de Jesús. Es decir, que si habíamos perdido, querida familia, aún el hábito de invocar el nombre de Jesús, es importante que vuelva a ser un tema en el cual nosotros nos enfoquemos en trabajar en nuestras oraciones privadas, en lo que deseamos obtener del Señor. En el nombre de Jesús. También dice que vamos a ser sanos, ¿verdad? Dice que si bebiéramos cosa mortífera, si usted se la pasó todo el día con una persona que después se enteró que tenía varicela o algún virus feo, pues usted en el nombre de Jesús va a orar y va a creer que eso no se le va a pegar a usted. Amén. En el nombre de Jesús también se activan milagros. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 3, versículos 1 al 6. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No tengo plata ni oro. Y hay muchos acá tratando de pretender, no tengo plata ni oro, pero en el nombre de Jesús, mi amor, ¿quieres ser mi novia, sí o no? Y Pedro y Juan, ¿qué hicieron? En el nombre de Jesús, ¿qué hicieron? Activar un milagro, activar el poder del Señor sobre sus vidas. Y vieron, esto lo vieron manifiesto ¿en qué? En el milagro que recibió este paralítico. Esa fue la primera herramienta. ¿Cuál fue la primera herramienta? En el nombre de Jesús. ¿Qué vamos a empezar a trabajar esta semana?
vamos a empezar a incorporar en nuestras oraciones, en nuestras peticiones y aquello que queremos ver, el nombre de Jesús. Pero es importante que el nombre de Jesús vaya acompañado también de un segundo elemento muy importante, que es la sangre de Jesús. ¿Y qué nos dice Apocalipsis 12:11? Y ellos le han vencido por medio de ¿quién? De la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué hace la sangre? La segunda herramienta con la que vamos a contar para llevar a cabo nuestras oraciones y que va a estar de continuo en nuestras bocas es ¿qué? La sangre de Jesús. ¿Pero qué nos otorga la sangre de Jesús? Nos da victoria sobre el adversario. Amén. Y ellos le han vencido. ¿Ustedes han padecido o han tenido que luchar con una tentación? No me levanten la mano. Sé que todos. Yo tengo que enfrentar tentaciones con mi humor, con mi temperamento, tentaciones a todo nivel, ¿cierto? Y ahí que es importante cuando estoy enfrentando tentaciones, invocar el poder de la sangre de Jesús. Yo he vencido al enemigo a través de ¿qué? Del poder que reposa en la sangre de Jesús. Cuando sienta que hay un área de mi vida que me está quedando grande o que está prevaleciendo sobre mí, ¿qué tengo que hacer? Activar el poder de esa sangre. Amén. Hechos 20:28 dice lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén. Y en eso quiero que entiendan algo importante de la sangre de Jesús. Nosotros no somos pertenencia del enemigo. Y su influencia es limitada en nuestras vidas. ¿Por qué es limitada? Porque cuando nosotros activamos estos poderes, cuando nosotros activamos estas armas, estas herramientas, Él pierde todo poder. Nosotros hemos sido comprados a precio de sangre. Tu vida y la mía fue rescatada del poder del enemigo, del pecado, de la enfermedad. No a cualquier precio, fue a un precio de sangre. Y eso te hace propiedad y exclusividad del Señor. Amén. Entonces por eso el adversario no obtiene parte contigo. La sangre de Cristo nos guarda, pero también nos protege. Amén. Lo tercero es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el testamento que nos da lo que nos pertenece. Tengamos interés en lo que nos dejó, o sea, abramos nuestro corazón para conocer todas las herencias que recibimos a través de ese testamento. Quiero citarles un pasaje que está en Lucas capítulo 5, versículos 4 al 6. ¿Sí están proyectando los versículos? Ok, qué juiciosos. Ok, dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra ¿qué haré? Echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y algo aquí que me parece clave de la palabra es que la palabra no solamente tiene poder para cumplir funciones eclesiásticas. ¿Qué quiero decir con funciones eclesiásticas? Echar fuera un demonio, sanar un enfermo, ¿cierto? Son atributos a través de los cuales el Señor empoderó la iglesia. ¿Para qué? Para que cuidara su rebaño, para que a través de la iglesia nosotros pudiésemos traer sanidad, liberación y pudiésemos quebrantar maldiciones sobre el pueblo del Señor. Pero fíjense que acá lo que está recibiendo, la palabra que está recibiendo Pedro, no es para ser libre ni para recibir enfermedad, sino para ¿qué? ¿Qué estaba ocurriendo con Pedro? Estaba intentando toda la noche pescar, que era su trabajo, ¿cierto? ¿Y qué ocurrió? No había pescado ni un solo pececito. No habían peces ese día. Y él era un pescador y como pescador sabía en qué momento tenía que salir a la pesca, ¿cierto? Ellos tienen conocimiento. De eso vivía, de eso, a través de ese medio traía sustento a su casa. Pero habían pescado toda la noche sin haber obtenido absolutamente nada. ¿Y qué le dice el Señor? Boga mar adentro. ¿Y qué recibe? Una gran cosecha, una gran cantidad de peces son atraídos en esa red. ¿Qué quiero decirles con esto, querida familia ON? Que también a través del poder de la palabra yo puedo ir a las promesas que el Señor me ha dado
en el área financiera, y si mis negocios no andan marchando bien, entonces yo puedo desatar el poder de esa palabra y voy a empezar a ver cómo las situaciones se revierten de mi área financiera, en mi área sentimental, en todas las áreas de mi vida. Yo puedo proclamar las promesas contenidas en su palabra y de esa manera voy a activar un poder muy especial. Amén. Por eso también es importante que confesemos palabra. Pero si nunca leemos la palabra, si la desconocemos, entonces ¿qué vamos a confesar? ¿Cierto? No vamos a estar confesando cosas en nuestra lógica o de acuerdo a nuestras emociones. Les compartía yo algunas personas de ON ayer, que me pareció muy chistoso, que en las redes circulaba una persona gordita, y entonces el pastor decía: en el nombre de Jesús el banano se quita. Y entonces así públicamente, de verdad, se los juro, así, o sea, no mentira, no se los juro, pero así estaba en las redes sociales. Y le impone las manos sobre el estómago, y entonces la señora empieza a decir: oh sí, y tenía un pantalón que era más flexible que el mío. No, sí, claro, adelgacé, sí, se me fueron las llanticas y todo eso. No, lo que proclamamos la palabra son las promesas contenidas. Lo que tiene poder es la palabra del Señor, no mi palabra. No voy a darme la saca de palabrero y entonces ahora todo se lo atribuyo al nombre de Jesús, en el nombre de Jesús el gordito. No, más bien haga ejercicio y haga dieta para que en el nombre de Jesús se vaya ese gordito, ¿sí o no? Vamos a proclamar son las verdades contenidas en su palabra. Sus promesas son las que tengo que activar en mi boca para ver el fruto en todas las áreas de mi vida. ¿Amén? Ok, lo cuarto. ¿Cuál es la primera herramienta para ver si estamos conectados? En el nombre de Jesús. La segunda, la sangre. La tercera, la palabra. ¿La palabra de don Manuel? ¿La palabra de doña Úrsula? La palabra del Señor es la que tiene poder. Amén. La cuarta herramienta es la oración en lenguas. Amén. ¿Y qué es la oración en lenguas? Romanos 8, 26 al 27 dice lo siguiente: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Vieron que una de las señales de quienes creen en el nombre del Señor cuál era? Que oran en lenguas. No voy a preguntar aquí quiénes no oran en lenguas, pues porque sé que de pronto algunos no han tenido esa experiencia con el Espíritu Santo, pero sí es algo que vamos a procurar tener como comunidad. Amén. Ya vamos a propiciar un espacio como iglesia donde vamos a ahondar en estos temas que son principios básicos del nuevo creyente, que sí o sí debe tener como práctica en su estilo de vida cristiano. Amén. Y algo importante de la oración en lengua es que ocurre cuando yo oro en lenguas. Dice que muchas veces nosotros no sabemos pedir como conviene, ¿cierto? Señor, yo quiero este hombre alto, fornido, ojigris, Señor, yo lo quiero de esta manera, ¿cierto? Que tenga harta plata en el banco, que ojalá tenga un buen carro, Señor, y que sea un buen conversador, no, un buen conversador, pero resulta que el Señor no lo tiene por allá, no la tiene para allá, para esos lados. Por el contrario, es un morenito, también bonito, porque no va a decir que el Señor tiene algo en feo, pero así súper espiritual, metido con él, ¿sí o no? Y uno está orando porque uno no sabe cómo orar, pero cuando oramos en lenguas dice que nosotros estamos orando en el Espíritu, y el Espíritu está intercediendo a favor de ¿quiénes? De los santos. ¿Y quiénes son los santos? Usted es una santa, usted es una santa, usted es un santo. ¿Cómo así? No, yo no tengo tanto de santo. Sí, hemos sido santificados por la sangre de Jesús, y de esa manera es como el Señor nos ve. Por eso es importante la oración en lenguas, porque cuando yo oro en lenguas estoy desatando la voluntad de Dios, que es sublime y es superior a la mía. Partamos de un principio: la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para mi vida. Es decir, que si usted tenía en mente una persona, la persona que Dios tiene en mente
triplica, cuatruplica en virtudes y va a llenar su corazón aún más de la que usted tenía en mente. Amén. Entonces, a todo nivel, de pronto usted está orando por un trabajo, pero cuando oramos en lenguas, estamos pidiéndole al Señor, porque el Señor sí sabe en dónde ubicarnos y cuál es el lugar donde vamos a estar protegidos y vamos a experimentar esa bendición plena en nuestras vidas. ¿Es importante orar en lenguas? Claro que sí, de otra manera no estaría en la Biblia. Si fuera un adorno o fuera un extra, no estaría contemplado en la palabra, pero si está contemplado en la palabra es porque es importante. Amén. El orar en lenguas me ayuda en mis debilidades. Primera de Corintios 14:4 dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. ¿Qué hace el que está orando en lenguas? Se edifica a sí mismo. Amén. Juan 14, 16, 17 dice lo siguiente: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cuando nosotros oramos en lenguas, de una u otra manera nos estamos recordando que somos ¿qué? Somos morada del Espíritu Santo. ¿Cierto? Porque la oración en lenguas es una oración a través de la cual yo activo la oración y la intercesión del Espíritu Santo. Dice que Él clama por nosotros con gemidos conocidos, no, indecibles. Y la Biblia nos dice que cuando nosotros hablamos en lenguas ¿qué? Angélicas, ¿verdad? El Señor trae su respuesta a lo que oramos en lenguas. Y en esto quiero hacer hincapié, querida familia, porque muchas veces nosotros queremos racionalizarlo todo, ¿sí? Todo es lógico. Y yo creo que el Señor nos ha dado sentido común. Yo creo en la lógica humana. Pero recuerden que nuestro Dios es espíritu. Y los que le adoramos, tenemos que adorarles en espíritu. A veces también ya rayamos un poquito con todo es lógica y se nos olvidamos que el Dios al cual nosotros invocamos es un Dios espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? La oración en lenguas no es algo que yo voy a venir acá y de pronto hay nuevos creyentes y voy a empezar a orar en lenguas para confundirlos. No, hay lugares, también nos enseña el apóstol Pablo, ¿cierto? Que hay momentos, hay espacios y que yo tengo que ser prudente en el empleo de esas nuevas lenguas para no traer confusión sobre quiénes. Sobre el hombre natural, ¿cierto? Sobre aquel que no ha sido regenerado. Sobre aquel que no ha accedido a un mundo espiritual. Pero para el nuevo creyente no podemos volvernos tan lógicos. Tenemos que entender que hay un mundo espiritual y que sí o sí la oración en lenguas es una señal que acompaña al nuevo creyente. Amén. Quinta herramienta, la alabanza y la adoración. ¿Cuántos se conectaron de manera especial hoy en el tiempo de alabanza y la adoración? ¿Saben? No es un tiempo menos importante que la hora de la predicación. Es un tiempo tan lindo porque sin excepción todos los hombres hemos sido diseñados para adorar. Si ustedes han tenido la oportunidad, ¿cuántos han ido aquí al estadio? Al estadio, ¿cierto? Entonces uno se encuentra con las barras de Millonarios. Digamos, las barras de Millonarios. Ellos tienen sus himnos y sus cánticos hacia el equipo que están respaldando, ¿cierto? Y están allá con sus tambores, con sus redoblantes y cantando y echándole flores y bueno, dependiendo del apodo o del animal que esté representando a su equipo, el león, ruge león, ¿sí o no? Ruge león, ¿verdad? Aunque a veces parecen es gatitos allá en la cancha. Sí, hay otros que no tienen animales pero son poderosísimos, no mentiras. ¿Y cómo es? Nosotros hemos sido diseñados para adorar y estamos allá, el equipo haciéndole porra y cantando y apasionados. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza que busca adorar. Cuando se va a los conciertos del artista favorito, ¿qué encontramos en su fanaticada? Oh, Shakira es lo máximo, Shakira, ¿sí o no? Porque hay esa necesidad de adorar, es una necesidad con la que nació el ser humano. Y de pronto el que diga Shakira, no, pero los vemos en el estadio allá clamando a Messi, ¿no? Messi, 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 ¿sí o no? El más duro de los duros, Messi, ¿sí o no? Nacemos con esa necesidad.
Pero resulta que al único al que le pertenece toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración se llama Cristo Jesús, se llama nuestro Dios verdadero. Él es el único digno de toda alabanza. ¿Qué dice Segunda de Crónicas 20:22? ¿Por qué se los estoy mencionando como una herramienta poderosa para vencer la intimidación, para vencer el temor y para caminar en victoria? Segunda de Crónicas 20:22 nos dice lo siguiente: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos con los otros. ¿Qué produjo la alabanza? ¿Qué produjo la adoración? Que un pueblo que venía a atacar al pueblo de Dios, al pueblo de Judá, ¿qué ocurrió? Lo mismo que ocurrió con Sennacherib. ¿Qué ocurrió? Se confundieron y empezaron a atacarse entre ellos mismos. Resulta que hay un complot de chisme en la oficina en contra de usted y le vamos a hacer la vida a cuadritos y le vamos a poner la piedrita en el zapato, ¿sí o no? Y le vamos a poner un pañal sucio en la maleta, no mentiras. O sea, le vamos a hacer la vida a cuadritos, ¿cierto? Y vamos a hacer la vida a cuadritos. Y para que el jefe la eche, y mejor dicho, y se sienta mal y decida irse. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Activar la alabanza y la adoración. Y de repente usted llega toda feliz con alabanza y adoración, y allá la fulana y la sutana están agarradas de las mechas. No, mentiras, yo no sé si ocurra eso, pero si todo plan que se haya levantado en contra de usted va a perder fuerza. Amén. Entonces, ¿ven la importancia de la alabanza y la adoración? ¿Qué hace nuestro adversario? Desata confusión. Otro pasaje de la palabra que no les puse acá porque es larguísimo es Segunda de Crónicas capítulo 20. Véanlo en la Biblia a través del rey Josafat. ¿Qué ocurrió con Josafat? También se levantó una nación que quería destruirlo, y él, ¿qué hizo? Vamos a ir a la guerra. La instrucción del Señor fue: vayan a la guerra. Pero ¿quiénes van a estar al frente? No va a estar allá el de la flecha, que es súper atinado, que le da al puro blanco. No va a ir el guerrero, no van a estar ellos adelante, aunque va el ejército. ¿Quiénes van a estar adelante? Allá tendría que estar Karen a todo pulmón: Señor. Con Tancho estarían en primera línea cantando y entonándoles canciones al Señor. Y fue la manera a través del cual el Señor trajo victoria. Entonces, con esto de la alabanza y la adoración, mis queridos salsiviris, chévere que les guste la salsa, el merenguito es chévere, pero qué chévere iniciar nuestra mañana desatando adoración, ¿sí o no? Desatando sobre la atmósfera, sobre los aires de nuestra casa, alabanza y adoración. Es la primera voz para llamar la presencia del Señor, ¿sí o no? Y el preso es chévere, y solo con mis penas y en mi condena para bailarlo, ¿cierto? Pero en la mañana vamos a proclamar libertad, vamos a entonar, vamos a hablar acerca de la soberanía del nombre de Jesús, y vamos a traer un ambiente de adoración. Porque a través de ese ambiente estamos dándole como un rostro a nuestro día también, ¿cierto? Pero también estamos propiciando que todo plan que el enemigo tenía entretejido en contra de nosotros no prospere. Amén. Entonces, esos son 5 hábitos, querida familia, que vamos a incorporar a nuestros hábitos de vida. Número 1, vamos a proclamar el nombre de Jesús. 2, vamos a activar el poder de la sangre de Jesús. 3, vamos a proclamar las promesas del Señor en la área en la que queramos ver conquista. 4, ¿cuál? Vamos a orar en lenguas, vamos a activar esa oración en lenguas. 5, la alabanza, ¿cierto? La alabanza y la adoración. Vamos a propiciar días donde entonemos cánticos lindos y hermosos al Señor. ¿Cuántos de acá se entrenan físicamente? Levántenme su mano. ¿Quiénes se entrenan acá? Camilo, Juan, Joan, aquí doña Yolanda también, don Eduardo, aquí mi hermoso esposo. Y algo importante, quienes se entrenan físicamente y quienes lo hacen con un experto, saben que nosotros tenemos días intencionales para ejercitar cierta parte del cuerpo. Entonces resulta que llega mi entrenador aquí, David, se los presento porque si alguno quiere que lo entrene, levanta la mano ahí, David, te hago propaganda. Entonces, ¿qué ocurre?
si hay alguno que quiera hacer, quien está recibiendo un entrenamiento físico, entonces hay intencionalidad en los días. Entonces David me dice lo siguiente: bueno, Diana, hoy vamos a trabajar el tren inferior. ¿Qué es el tren inferior? Vamos a trabajar de la cadera para abajo, ¿cierto? Entonces ese día vamos a fortalecer un cuádriceps, isquiotibiales y vamos a levantar nalgas, ¿sí o no? Entonces me pone ejercicios que tienen como propósito fortalecer esos músculos del cuerpo. Pero al otro día me dice, bueno, ya ayer trabajamos tren inferior, hoy vamos a trabajar parte del tren superior. Entonces vamos a trabajar abdominales, vamos a darle a esos gorditos de los oblicuos y ahí estoy yo, hágale que hágale, ¿sí o no? Al otro día me dice, bueno, entonces ahora vamos a seguir trabajando tren superior, entonces vamos a activar bíceps y tríceps, ya aprendí, ¿cierto? Y los hombros y la espalda y ahí estoy yo dándole, ¿verdad? Somos intencionales en los días en los cuales queremos fortalecer áreas de nuestro cuerpo. No nos enfocamos solamente en una sola, ¿verdad? Y de igual manera pasa con el entrenamiento espiritual. Es algo que va a producir resultados cuando lo hacemos de manera constante. Pero los milagros que produce son diferentes a los físicos, porque estos hay que hacerle y hacerle. Con la palabra, claro que hay que tener continuidad, pero los resultados son sobrenaturales. Son fuera de serie. Y es la manera. Todas estas 5 herramientas que les he dado son las herramientas que el Señor nos dio para vivir libres de la intimidación, libres del temor y caminar en victoria. ¿Cuántos quieren caminar en victoria? Amén. Vamos a incorporar cada una de estas herramientas en nuestros hábitos de vida.